Domingo de Resurrección. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, purificaos de la antigua levadura, para que seáis masa nueva, como sois ácimos, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por tanto, celebremos festín no con vieja levadura, sino con levadura de malicia, ni con la levadura de la malicia y de la perversidad, sino con ácimos de la sinceridad y la verdad. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo María Magdalena y María, madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús, y partiendo al amanecer el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, salido ya el sol, y decían entre sí: ¿quién nos volteará la piedra de la entrada del sepulcro? Y mirando vieron que estaba volteada la piedra, que era ciertamente muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de blanco ropaje, y se asustaron. Pero él les dijo: no temáis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Resucitó, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Mas id y decid a sus discípulos y a Pedro, que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él os lo ha dicho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, en este día de alegría, el día de más grande alegría de todo el año, porque es el día del triunfo de Jesús. Ciertamente en la pasión el triunfo ya estaba, el triunfo por sus méritos, ya estaba la semilla de ese triunfo, ya estaba pagado el triunfo, ya estaba vencido el demonio, pero en este día es cuando realmente se aplican los méritos de la pasión, y que en el cuerpo de Jesucristo resucitado es el modelo de lo que van a ser nuestros cuerpos si resucitamos al final con Él en el día del juicio. Nuestros cuerpos van a ser semejantes al cuerpo de Jesús, y esa es la verdadera victoria que nosotros esperamos, primero que está en Jesucristo y después en nosotros, ¿verdad? Pero hay condiciones para que esa resurrección se realice en nosotros. Hay condiciones, no es así automático, no es así nada más gratuito, puramente gratuito. Dios quiere que nosotros tomemos parte en sus obras para poder participar a sus méritos. Así como decía el apóstol San Pablo: yo tengo que hacer en mí lo que falta a la pasión de Cristo. O sea que la pasión de Cristo no es suficiente, como dicen los protestantes. Se necesita que nosotros participemos a la pasión de Cristo para poder participar a la resurrección de Cristo. No es que la pasión de Cristo y su resurrección no sean suficientes, pero Dios quiere que nosotros tomemos parte en su obra y que también hagamos algo y que meritemos, ¿verdad? La fe sin obras no tiene valor para nosotros, no tiene valor delante del cielo. Hay mucha gente que tiene fe, pero que al mismo tiempo vive en el pecado, o incluso en una vida de omisiones graves, que pueden ser pecados graves, ¿verdad? El hecho de no hacer algo que Dios nos pide, deberes que debemos cumplir,
y mucha gente por negligencia no los hace. Entonces eso puede ser un pecado muy grave, un pecado de omisión, depende en qué situación, ¿verdad? Pero por ejemplo es muy común las omisiones de los padres respecto a la educación de los hijos. Ese pecado es muy común, más de lo que parece, y hay muchos pecados graves de omisión. Entonces, por nuestras obras, por nuestros sacrificios, por nuestras penas bien llevadas, estamos uniéndonos a la pasión de Cristo, y nuestra resurrección será en la medida que hayamos participado a la pasión de Cristo. No es fácil esta vida, muchas veces es tediosa. También uno puede ser crucificado de una manera lenta, de una manera constante, ¿verdad? Por ejemplo, los deberes de cada día, las obligaciones, los pequeños trabajos de todos los días, bien llevados, bien ofrecidos, son la cruz, son nuestra cruz cotidiana, y tienen una gran recompensa si nosotros sabemos no solo padecerlos, porque hay mucha gente que padece pero no lo padece con fe, no lo sobrelleva con amor a Dios, no lo ofrece. Entonces esos sufrimientos se vuelven inútiles. Pero si nosotros sufrimos, llevamos nuestra cruz según el modelo de nuestro Señor, entonces nuestra vida será fructuosa, quiere decir que dará fruto, y nosotros veremos que en el fin de nuestros días, nuestra vida, veremos que no es inútil, no ha sido inútil el hecho de ser fieles a nuestro deber, de saber contradecir nuestras pasiones, nuestras fragilidades, y que es una lucha constante. Toda nuestra vida está hecha de lucha, y es lo que se ha olvidado mucho en la iglesia conciliar, en los nuevos sacerdotes. Y ya no se habla tanto de este aspecto. Tal vez sí se hable algo, pero no suficiente. Y ya hay muchos católicos que ya tomaron el espíritu protestante de decir que solo basta la fe para salvarse, y no es suficiente la fe, hay que tener obras. La fe con obras es la que salva, la fe sin obras no salva, ¿verdad? Jesucristo lo dijo: no solo aquel que me diga Señor, Señor se salvará, sino el que hará la voluntad de mi Padre. Entonces nuestro Señor dice claramente que no basta tener fe, no basta rezar, no basta, hay que rezar, sí, pero no es suficiente. Entonces estamos en una especie de civilización, entre comillas, de los automatismos. Hoy hay muchos automatismos, o sea, y es una mentalidad que se ha creado, y mucha gente quiere que todo sea automático, y las cosas no son así. Sobre todo respecto a Dios, no es automático. Nosotros debemos hacer algo, debemos cumplir nuestros deberes, debemos tomar conciencia, debemos hacer actos de amor. No es el hecho de hacer un acto o decir el rosario o hacer una obra de caridad, si no lo hacemos realmente con buenos sentimientos de caridad, de fe, de esperanza y de caridad. Entonces no basta las cosas que hoy la gente quiere. Hay hijos que exigen a sus papás que les den esto, que les den aquello, porque ellos deben hacerlo, ¿verdad? Es como si fuera automático, pero no, es que no es fácil. Hay que ver qué se puede hacer, cómo se puede hacer, y nosotros también a veces queremos que Dios haga las cosas, pero a veces Dios tiene otros planes, y a veces Él nos lleva por otro camino, que el camino de nuestros deseos, de nuestros gustos, de nuestras inclinaciones, pero Él sabe por qué.
Él sabe porque eso es bueno, es mejor para nosotros. Hay personas que si tuvieran salud, tal vez se perderían, tal vez se inclinarían al mal o harían tonterías, y entonces Dios no permite que tengan buena salud. Hay una razón, a veces Dios no sabemos por qué. O hay personas que tienen más pobreza, unas personas que tienen más abundancia. A veces, aunque sean todos buenos cristianos, Dios sabe por qué hace las cosas, así que nunca debemos estar comparándonos con los demás y decir por qué él tiene esta cualidad y yo no tengo esta cualidad. Bueno, todos tenemos cualidades, pero diferentes. Entonces hay que saber aceptar este mundo de diferencias, ¿verdad? Es contrario al espíritu comunista que quiere aplanar todo y que todos sean iguales. No, la diferencias es una riqueza y es una oportunidad para que practiquemos la caridad unos con otros. Así que el que tiene un don, que tiene una cualidad, para que la pueda administrar a los demás, ¿verdad? Como dice en el Evangelio, en las epístolas, que hay que saber administrar aquellos dones que Dios nos dio, que aprovechen a los demás y no guardárnoslo para nosotros. Y al mismo tiempo, si alguien que tiene una cualidad que nosotros no tenemos, pues saber tener la humildad de a veces aceptar un consejo, de aceptar una ayuda, incluso una amonestación, ¿verdad? Que nosotros hemos cometido un error. Pues todos lo hacemos. ¿Quién no tiene algo que reprocharse? Y esa es la vida cristiana que se construye. Así que cuando una artista está haciendo una estatua, pues cada golpe de cincel hace que esta estatua se vaya formando. Entonces debemos pensar que todas las pequeñas penalidades de nuestra vida son un golpe de cincel que está embelleciendo nuestra alma si sabemos llevar esa pequeña cruz como debe ser. Y entonces nuestra alma, un día vamos a ver cuál fue la obra de Dios en nosotros y realmente a qué grado de perfección llegó nuestra alma, aunque en esta vida no vemos, ¿verdad? No vemos la belleza que Dios ha puesto en nuestras almas y la santidad que cada quien, según la vocación de Dios y según su generosidad, ¿verdad? Porque hay personas que no tienen muchos dones, pero tienen mucha generosidad y a veces santifican más que a personas que tienen muchas cualidades, muchos dones, que no hacen esfuerzos y que se complacen en su persona, diciendo, es que yo tengo esta cualidad, yo tengo esta, y se complacen, y en lugar de utilizar esos dones para hacerlos fructificar, para hacer méritos, para hacer buenos actos, lo que hacen es estarse mirando en el espejo y no hacen nada. Mientras a veces personas que no tienen muchos dones, muchas cualidades, pero son generosos, pues a veces personas van a ser más santas y van a ser más bellas y más felices en el cielo, porque a pesar de no poder hacer mucho, lo que podían hacer lo hicieron con generosidad. Por ejemplo, todos podemos rezar, todos podemos ofrecer nuestras penas, y en eso puede uno siempre crecer. El amor a Dios puede crecer indefinidamente. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. ¿Quién puede amar a Dios como debiera ser? Pues nadie. Pero en esta vida podemos crecer en la caridad de una manera ilimitada en esta vida. Así que hay personas que pasan su vida y su tiempo y no se les ocurre hacer actos de amor, a rezar, a hacer el bien. Se ha perdido el sentido de lo que realmente es útil, ¿verdad? Una persona que es materialista dirá,
lo que es útil es ganar dinero, es acumular bienes. Eso es lo que hace una persona materialista, ¿verdad? Entonces, según el sentido de lo que es bueno, de lo que es mejor, entonces para ellos es útil lo que hacen, ¿verdad? Y hoy la gente ya se ha vuelto materialista y ya las cosas de Dios, las cosas espirituales, no les ven la necesidad o la importancia, por lo menos, porque hay católicos que son creyentes, pero que son muy materialistas, y entonces dicen, rezar es perder el tiempo, decir el rosario que es pérdida de tiempo, o leer buenos libros, no tengo tiempo, tengo cosas más importantes, o estudiar el catecismo, formarse, no le ven la necesidad, ¿verdad? Pero según el plan de Dios que Él nos creó, ¿cuál es la finalidad del hombre? ¿Para qué está hecho? Entonces, si uno ve esa finalidad, en función de esa finalidad se sabe qué es lo que es realmente útil, ¿verdad? Que no va a gustar tal vez a los que son muy materialistas, a los que piensan, otros piensan que lo que es mejor es el placer, entonces siempre están buscando el placer, exclusión de todo sufrimiento, de todo esfuerzo. Y esa mentalidad hedonista se ha introducido también en los católicos, y que uno les dice, haz un esfuerzo, y dicen, ¿yo por qué tengo que sufrir? No me van a obligar, si yo puedo disfrutar, ¿por qué voy a tener que sufrir? ¿Verdad? ¿Por qué voy a ponerme de rodillas a decir el rosario cuando yo puedo mejor sentarme a ver la televisión? Es más fácil, es más agradable. Entonces, y dicen, ¿por qué me van a obligar a hacer eso? Y ven en todo así como el sufrimiento, la cruz, es una cosa inútil que no tiene sentido para los que no creen, pero también para los católicos que no creen, porque ya perdieron el sentido del valor de la inmolación, ¿verdad? Y entonces la pasión de Cristo pierde su sentido, se ha evacuado la pasión de Cristo de la vida cristiana. Sí, como les decía antes, son capaces de tener un bonito crucifijo en su casa, pero no significa nada. Eso no significa nada. Entonces ya en las iglesias se ponen crucifijos con Cristo resucitados. Eso el Papa Pío XII lo había condenado, lo había prohibido. ¿Por qué? Porque se está evacuando la pasión. Una cosa es Cristo en la pasión y otra cosa es Cristo en la resurrección. Las dos cosas son necesarias, dos cosas. Pero si yo nomás quiero a Cristo resucitado, voy a evacuar la cruz de mi vida. Entonces ahora pura alegría, todo optimista, todo color de rosa. Esa es la espiritualidad modernista que está haciendo que la gente pierda el sentido de esta vida como Dios lo quiere. Entonces es como si alguien va a un trabajo y después se sienta un obrero y no hace nada todo el día, y al final él dice, quiero mi salario. Entonces el patrón le va a decir, pero ¿cómo? Si no hiciste nada, ¿cómo quieres tu salario? Pues así es también en la vida espiritual. Queremos que Dios nos dé felicidad, que Dios nos dé su ayuda, que Dios nos lleve al cielo, pero con los brazos cruzados y decir, es que no tengo tiempo de rezar, es que esto y aquello, y siempre ese tipo de excusas, ¿verdad? Entonces se evacúa la cruz de Cristo. Esas familias liberales que tienen un espíritu liberal, que se van de paseo los domingos y ya no van a misa, están evacuando el esfuerzo que Dios nos pide para santificar el domingo, que es una obligación grave.
el que no va a misa sin un motivo importante hace un pecado mortal, es una obligación grave. Entonces a veces el esfuerzo de ir, de desplazarse y todo eso no es fácil, ¿verdad? Y pues eso es un sacrificio, pero cuando uno une a ese sacrificio pues la fe y la caridad, ciertamente nuestra alma se santifica y adquiere méritos y adquiere riquezas en el cielo. Estamos atesorando riquezas en el cielo, como dice nuestro Señor, esas riquezas que van a durar toda la eternidad. Y cuánta ceguedad de aquellos que dicen que tienen fe, pero viven como si no hay eternidad y no piensan que esta vida se acaba, y no piensan que hay un infierno, no piensan que hay un castigo, pero sí creen, así como teóricamente, pero prácticamente no se ve. Es un drama eso para esas personas, porque a veces se pueden condenar fácilmente si pasan toda su vida así. Entonces esa es la espiritualidad modernista que se ha introducido en la iglesia, de querer una vida de color de rosa cristiana, ¿verdad? Entonces hasta en los cantos modernistas se ve ese optimismo, esa tonta aspiración a una felicidad que es en realidad muy humana, ¿verdad? Se habla de Dios, pero pues viven a un nivel humano, y eso debilita las almas. Entonces se ha adquirido el espíritu protestante, se ha ¿cómo se dice?, estimulado eso, y ya los católicos piensan como protestantes, así, ¿verdad? Como hizo Lutero cuando él hizo que Alemania hiciera protestante. Él no les dijo que había que hacerse protestantes. Él hizo las cosas poco a poquito, gradualmente, y él les hizo primero recibir la comunión de pie, después la comunión en la mano, después suprimió los sacerdotes, y así, y ya cuando se dieron cuenta ya no eran católicos. Entonces es el mismo fenómeno que se ha introducido con la Iglesia Conciliar, que han llevado a los católicos gradualmente a aceptar una mentalidad protestante, porque la nueva misa tiene muchos elementos protestantes y tiene un espíritu protestante, y la gente adquiere ese espíritu por la práctica, por el hecho de ir a esa misa. Por eso Monsieur Lefebvre decía, no hay que ir a esa misa porque hace perder la fe gradualmente, pero yo no tengo derecho a atentar contra mi fe haciendo actos que me hacen que mi fe se debilite. Yo no tengo derecho a hacer eso, y nadie me puede obligar a hacer un acto en el cual yo disminuya mi fe, aunque fuera un sacerdote, aunque fuera el Papa. Él no puede pedirme que yo disminuya mi fe. La misión de los pastores es ayudar a los fieles a aumentar su fe, a crecer en la vida cristiana. Su misión no es digamos, de destruir esa fe o de deformarla. Entonces muchas veces es por los actos que cambiamos nuestra manera de pensar, porque podemos pensar muy bien, pero hacemos las cosas de otra manera, y poco a poquito adquirimos ese espíritu y justificamos nuestros actos y cambiamos nuestro pensamiento, porque estamos haciendo actos que desdicen nuestra vida cristiana. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay católicos que se instalan y que dicen, bueno, yo quiero darle a Dios tanto, pero no más. Yo quiero ser bueno, pero no quiero ser santo. Y ponen un límite, y ya no quieren que uno les pida más esfuerzos, o que un sacerdote les diga, bueno,
está bien que vengas a misa, pero también di el rosario, está bien, pero ellos se molestan y dicen, no, yo nomás quiero hacer tanto, no quiero ir más allá. Yo quiero dar a Dios solo el domingo, solo en la misa del domingo. Quiero dar a Dios un tiempito de oración durante la semana, pero no me pidan más, porque me voy a molestar, porque yo no quiero, así. Y eso molesta mucho a Dios, que le pongan un freno a Dios, porque Dios nos da un margen, nos da una vida, nos da un tiempo, diciendo, bueno, a lo mejor tú no comprendes ahorita, pero tal vez lo comprenderás después. Y por eso Dios nos espera, nos da un margen. Pero si alguien dice, yo no quiero dar más, yo quiero hacer tanto, pero ya no quiero hacer más, eso provoca la ira de Dios, porque estamos aquí, Él nos puso en esta vida, porque esta vida es una oportunidad, y que toda esta vida es una oportunidad. Entonces no podemos decirle a Dios, yo nomás quiero dar el 5% de mi vida, o aunque fuera el 99%, no es correcto. No debemos ponerle a Dios límites. Y lo que Dios nos dio, todo nos los dio Él, así que todo le pertenece y todo debe regresar a Él, ¿verdad? Entonces es la parábola de los talentos, ¿verdad? De que a alguien, uno lo quiso hacer fructificar porque quiso trabajar con esos talentos y los multiplicó, y a otro que no quiso, y otro que fue flojo y no quiso hacer nada. Entonces la resurrección de Jesucristo hay que verla, tan grande fue su humillación cuanto fue grande su exaltación. Así que Jesucristo fue tratado como el peor de los hombres, siendo Dios. Él vivía, no tenía donde reposar su cabeza, vivía en extrema pobreza, en obediencia, en paciencia constante, y toda su vida fue cruz y martirio, toda la vida de nuestro Señor. Entonces todo eso es un ejemplo que debería tocar nuestro corazón, y es Dios. Él vino a la tierra para decirnos no hagan esto, no, Él lo hizo para eso. Es una manera de enseñar mejor el ejemplo que la sola palabra, porque Jesucristo sí nos enseñó con la palabra, pero sobre todo nos dio el ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos dudas, pues leamos la vida de Jesucristo, leamos los santos evangelios y veamos su vida cómo fue, y eso toca el corazón, porque la palabra de la palabra de Dios tiene ese carisma de que toca el alma, por decirlo así, nos deja una huella en el alma cuando leemos una Biblia, una buena Biblia católica, y no esas Biblias ecuménicas que han sacado que según eso son católicas y en realidad son protestantes. Casi ahorita las Biblias que uno encuentra en las tiendas son todas son ya ecuménicas, están retocadas, no es la Biblia original, están modificadas para quedar bien con los protestantes. Por eso hay que buscar las antiguas ediciones de la Biblia, y en la Biblia encontramos esa gracia, porque cuando leemos la palabra de Dios, la gracia nos toca, de alguna manera nos hace bien. Es una consolación, como decía San Pablo, me parece, es la consolación de las Escrituras. O sea, hay que leerlas con fe, y hay personas que nunca leen la Biblia, a veces la tienen en su casa pero no la leen. Entonces hay que leer la Biblia, y eso nos consuela, porque siempre la gracia nos toca cuando estamos leyendo la Biblia,
pero debe ser una Biblia católica con comentarios católicos para que yo no me ponga a imaginar cosas, porque hay gente que dice, es que yo leí la Biblia y yo pienso que esto es eso y que esto es acá, y no son capaces de interpretar la Biblia. Entonces, por eso la Iglesia prohíbe las Biblias sin comentarios, para que la gente no se ponga a imaginar cosas y a hacer como hizo Lutero, ¿no? El libre examen, cada quien interpreta la Biblia a su modo. No, la Biblia es la Iglesia que nos la explica, y por eso deben ser Biblias autorizadas por la Iglesia católica, no la Iglesia como está hoy, desgraciadamente, que está en una época de crisis tremenda, y que ya ahorita ya los hombres de Iglesia son ellos que estimulan las desviaciones. Entonces hay que referirse a las buenas Biblias. Y la resurrección de nuestro Señor va a ser en nosotros, si nosotros queremos y en la medida que también queramos, ¿verdad? Está en nuestras manos. Dios lo puso en nuestras manos. Él dice, bueno, yo ya hice todo, ya les di los medios, ya les di el ejemplo, ya les enseñé la verdad, ya les dejé a la Santa Iglesia Católica, no a la Iglesia modernista, sino a la Iglesia Católica. Entonces ustedes ya tienen los medios, y después de su resurrección Él sube a los cielos, pero aquí en la tierra nos dejó los medios para poderlo seguir. Quiere decir que ahora es nuestro turno, que ahora somos nosotros que nos toca hacer algo, ¿verdad? Entonces y estamos construyendo nuestra eternidad. En cada instante que pasamos estamos construyendo nuestra eternidad. Entonces no nos dejemos contagiar por ese espíritu de hoy, de la gente, de casi todos, que viven como si esta vida fuera el objetivo, como si esta vida nunca se va a acabar. Aunque sean católicos, a veces dicen, no, si es que hay una otra vida, pero de hecho en su vida viven como si nada más existe esta vida. Y ciertamente tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que alimentarnos, pero todo eso entra en el orden de Dios. Y si hacemos bien nuestro trabajo, nuestras ocupaciones, estamos mereciendo el cielo, ¿verdad? Entonces debemos realmente proveer a nuestras necesidades materiales, porque sí debemos tenerla, necesitamos eso, pero eso entra de todos modos en el plan de Dios, y haciendo nuestros deberes temporales estamos también haciendo la voluntad de Dios, y estamos también mereciendo el cielo. Así que no es tiempo perdido, y no es el objetivo en sí mismo, ¿verdad? Si yo pienso en esta vida como un objetivo en sí mismo, es una cosa, pero si yo pienso en esta vida como un medio, es otra cosa, ¿verdad? O sea, es diferente, es un medio, y entonces yo estoy pensando en realidad en otra cosa, en otro bien, en otro fin. Pero en esta vida, toda esta vida es un medio. Hay cosas que no son malas en sí, ¿verdad? Si yo como, si yo duermo, o si yo a veces tengo una distracción, una distracción legítima. Hay distracciones que no son malas, pero no hay que hacer de toda la vida una distracción, porque hay gente que quiere distraerse todo el día, quiere disfrutar todo el día, quiere comer y quiere ver cosas, y quiere música, y quiere la búsqueda del placer, y ya no es pero hay ciertos placeres que no son malos si se hacen con una medida, no hay que exagerar en el comer o en el dormir
hay personas que les gusta platicar de cosas buenas, pero les gusta platicar. Bueno, hay una medida, no hay que exagerar, porque uno puede exagerar en todo. Entonces, una cosa en exceso se vuelve mala, ¿verdad? Si yo como en exceso, me voy a enfermar. Entonces, siempre los excesos son malos, así como también es malo el defecto, es decir, cuando no se hace suficiente, ¿verdad? Entonces, uno hace de más o uno hace de menos. No, hay que estar en el medio, en lo que es justo, en lo que es correcto, el medio de lo que decía Santo Tomás, que es el medio de la virtud, o sea, no demasiado ni demasiado poco. Y a veces eso, cuando uno reflexiona, uno hace las cosas bien, ¿verdad? Entonces, ciertamente a veces necesitamos un momento de distracción, porque eso nos hace olvidar nuestras preocupaciones, nuestras penas, y de alguna manera nos ayuda. Todos necesitamos un poco de distracción a veces, o de estar con las personas que conocemos y estar pasar un momento agradable. Sí, está bien, pero no hay que exagerar. Entonces, una vez que uno es lo que decía la noción católica de la diversión, es simplemente se decía recreación. ¿Qué quiere decir recreación? Es recrear una cosa que está destruida, se la vuelve a recrear, se la vuelve a hacer. Entonces dice recrear. Entonces, cuando yo estoy muy cansado, cuando yo estoy muy preocupado, a veces tengo un momento de recreación para relajarme sanamente y olvidar mis penas, olvidar mis preocupaciones. Eso me hace bien a veces, pero una vez que he obtenido este fin, no debo continuar la recreación, debo volver al trabajo, volver a las obligaciones, volver a mis deberes, ¿verdad? Porque si no, la recreación toma demasiada importancia y yo ya estoy olvidando mis obligaciones. O los niños ya están olvidando sus obligaciones, pues los papás que no les dicen, bueno, puedes jugar con tus amigos un ratito, pero no tanto, ¿verdad? No todo el día, tienes otras cosas que hacer, tienes tus oraciones, tienes tus obligaciones, y todos somos así. Entonces, tengamos ese sentido de la medida en todo, la medida. Cuánto yo necesito de sueño, pues no voy a dormir más de tanto, porque eso incluso hasta hace daño. Una persona que duerme de más le hace daño a la salud. Una persona, ¿cuánto debo comer? Hay personas que necesitan comer un poco más, otras personas que necesitan comer menos, ¿verdad? Y así cada quien tiene su medida, y es lo que es justo, y es lo que es la voluntad de Dios, y de esa manera estamos haciendo su voluntad y nos estamos sometiendo a su ley, y estamos edificando nuestra alma, ¿verdad? Pero no basta vivir de una manera razonable, una manera correcta, hay que hacerlo por un motivo, y es el amor a Dios. Entonces ahí es cuando estos actos adquieren un valor para la eternidad, un valor sobrenatural que tiene una recompensa en el cielo. Entonces está bien, hoy el día de la resurrección de nuestro Señor es un día de alegría, pero no nos quedemos solo con la lección de la resurrección, ¿verdad? Por eso la iglesia siempre ha tenido a todo lo largo del año varios tiempos litúrgicos, varias fiestas litúrgicas, para darnos como una lección de catecismo todo el año litúrgico, las fiestas del año, todo eso es como una lección de catecismo, y Dios y la iglesia nos hace repasar esa lección todos los años para que entendamos un poquito mejor el misterio de Dios, el misterio de Jesucristo, el misterio de la iglesia. Por eso hay que estar atentos a las fiestas del año
y tratar de sacar el jugo de cada fiesta, de tratar de comprenderla mejor, y cada año la vamos a comprender mejor. Entonces la Iglesia nos orienta particularmente a ciertas fiestas, por ejemplo la fiesta de Navidad y la fiesta de Pascua, porque toda la Cuaresma, ya desde la Septuagésima, era una preparación a Pascua, ¿verdad? Y todo el Adviento, desde el principio de diciembre hasta Navidad, es una preparación a Nochebuena. Pero la Iglesia en cada misa, en cada fiesta, nos va dando una lección, nos va explicando. Pero aquellas personas que no se interesan o que no tratan de entender, pues van a la misa así como si fueran como las ovejas, ¿no? Que nomás caminan y no saben a dónde van y no saben dónde vienen, etcétera, así como ganado, ¿no? Entonces, debemos tratar de comprender nuestra religión y comprender hasta la asistencia a la misa se vuelve más agradable si estamos penetrando esos misterios que estamos meditando, ¿verdad? Hoy estamos meditando el misterio de la resurrección, el Viernes Santo estamos meditando la pasión. Después vamos a meditar las fiestas del Sagrado Corazón, que es el amor de Dios hacia nosotros. Vamos a meditar el tiempo del Pentecostés, ¿verdad? La acción del Espíritu Santo en la Iglesia, ¿verdad? Cada fiesta tiene una lección y todo eso tiene una influencia en nuestra vida. No es teórico, es real. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora que ella fue la que más sufrió, porque ella es la que tenía más fe, que tenía más amor y que realmente estaba más cerca de Jesucristo, la que más sufrió en la pasión. Pues ahora en la resurrección es la que es más feliz y más alegre y más llena de alegría, de felicidad, porque a ella se le apareció nuestro Señor en primer lugar después de su resurrección. Entonces pidámosle a Nuestra Señora, sí, que participemos a las alegrías de Pascua, pero que no olvidemos que toda la vida cristiana está fundamentada en la cruz. Y para que haya domingo de Pascua, debemos pasar primero por Viernes de Pasión. Para que podamos ir a Pascua, debemos primero hacer la Cuaresma. Y después viene el tiempo pascual. Es un tiempo de alegría que nos puede recordar un poco la alegría del cielo. Bueno, el cielo que esperamos, que deseamos, hay que merecerlo y hay que tomar conciencia de la voluntad de Dios en toda nuestra vida, que es lo que Dios espera de nosotros. Nada es casualidad, nada es indiferente, nada es imprevisto. Todo está en el plan de Dios, todo absolutamente, no olvidemos eso. Si no nos volvemos naturalistas, nos volvemos materialistas y decimos que en la vida hay cosas que no tienen que ver con nuestra religión, no, todo está orientado a Dios. Pero es el ojo que tiene fe que va a discernir y va a decir, pues de esta manera yo voy a dirigir estos actos a la gloria de Dios, al servicio de Dios, ¿verdad? Aunque parezcan cosas triviales, una persona que tiene fe hace que toda su vida sea luminosa en el conocimiento de Dios. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.